Lo llamaban el monje loco, el diablo santo, la máquina de amor rusa. Grigori Rasputín no era un hombre. Era una fuerza oscura de la naturaleza que se disfrazó de campesino, de sanador, de profeta. Un analfabeto sucio que no sabía leer, pero que leía las almas con solo clavar sus ojos azules, como hielo siberiano, en las pupilas de sus víctimas. Un místico que predicaba que para salvarse, primero hay que pecar mucho, que el camino hacia Dios pasaba por el vino, por la carne, por el éxtasis animal hasta el agotamiento total. Un hombre capaz de detener la sangre del heredero al trono con solo rezar. Los médicos declaraban al niño muerto. Rasputín entraba en la habitación. La hemorragia se detenía. ¿Era un santo? ¿Era él? La Iglesia ortodoxa rusa lo llamaba hereje. La nobleza lo llamaba monstruo. Pero la zarina de todas las Rusias lo llamaba nuestro amigo. Y cuando lo asesinaron aquella noche de diciembre de 1916, descubrieron algo que los llenó de un terror helado. Le dieron suficiente cianuro para matar a 5 elefantes. Sonrió y pidió más vino. Le dispararon en el pecho a quemarropa. Se levantó como si fuera un muerto viviente. Le dispararon de nuevo en la espalda mientras huía por el patio. Siguió arrastrándose. Le dispararon en la frente a 1 centímetro de distancia. Lo golpearon con palos de hierro. Lo envolvieron en una alfombra. Lo arrojaron al río Neva bajo el hielo. Y cuando sacaron su cuerpo 3 días después, el forense encontró agua en sus pulmones. El monje, que no podía morir, finalmente murió ahogado. Pero su última profecía ya había sido pronunciada. La había escrito con tinta y sangre 1 mes antes de su muerte. Si soy asesinado por nobles, el zar y su familia morirán en menos de 2 años. Ninguno sobrevivirá. Rusia caerá en un abismo de sangre. 18 meses después, toda la familia real fue fusilada en un sótano. Esta noche descubriremos quién era realmente Grigori Rasputín, el hombre que hipnotizó a un imperio, el demonio que vivió como si tuviera pacto con fuerzas que no pertenecen a este mundo. 21 de enero de 1869, Pokrovskoye, Siberia. No hay lugar más brutal en la tierra. El invierno siberiano no perdona. El viento corta la piel como cuchillos de hielo. La noche dura 6 meses. Los lobos rondan las aldeas buscando carne humana. Aquí nació Grigori Yefimovich Novich. No en un palacio, no en una familia noble. Nació en el barro, en una cabaña de madera donde las ratas competían con los niños por el calor del fogón. Su padre era un campesino que llevaba mercancías a través del río Tura. Su madre murió cuando él era pequeño. De sus 8 hermanos, 7 murieron en la infancia. Grigori sobrevivió, pero algo en él estaba torcido desde el principio. Los aldeanos lo recuerdan como un niño extraño. Decían que tenía visiones, que podía curar caballos enfermos con solo tocarlos, que sus ojos veían cosas que otros no podían ver. Pero también lo recuerdan como un ladrón, un borracho, un violento, un seductor compulsivo de muchachas campesinas. A los 18 años tuvo una crisis. Cuentan que vio a la Virgen María flotando sobre el campo. O tal vez fue el alcohol, o la fiebre. Nadie sabe. Lo que sí se sabe es que después de esa visión, abandonó su vida. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos. Se convirtió en un stranik, un peregrino errante. Caminó durante años, a pie, sin lavarse, sin cambiar de ropa, llevando cadenas de hierro alrededor de su cuerpo para aumentar el sufrimiento. Cuanto más sufres, más cerca estás de Dios. Eso creía. Llegó a Grecia, llegó a Jerusalén, y en algún lugar de esos caminos polvorientos encontró a los Clisti. Los Clisti eran una secta prohibida, perseguida por la Iglesia.
odiada por el Estado. Se llamaban a sí mismos el pueblo de Dios, pero el mundo los llamaba los flagelantes. Sus rituales eran una mezcla de éxtasis religioso y locura sexual. Se reunían en sótanos oscuros, vestidos con túnicas blancas sobre cuerpos desnudos, encendían velas, cantaban salmos hasta caer en trance. Luego comenzaba el radenilla, la danza sagrada. Giraban en círculos, cada vez más rápido. Se azotaban con ramas, se azotaban con látigos, se azotaban hasta sangrar. Y cuando la sangre manchaba el suelo, cuando el dolor era insoportable, cuando el éxtasis alcanzaba su punto máximo, entonces venía el pecado, la fornicación ritual, sin reglas, sin límites, hombre con mujer, hombre con hombre, todos con todos. Porque los Clisti creían en una doctrina perversa y simple. Para ser perdonado, primero debes pecar. El camino hacia Dios pasa por él. Solo cuando hayas pecado hasta el agotamiento total, solo cuando tu carne esté completamente exhausta, entonces tu alma quedará purificada y recibirás el Espíritu Santo. Y según la leyenda, quienes alcanzaban ese estado de santa impasibilidad después del pecado extremo, recibían dones sobrenaturales. El don de curar, el don de profetizar, el don de resucitar muertos. Rasputín bebió esa doctrina como si fuera vodka. Adaptó las enseñanzas a su conveniencia, las retorció, las moldeó. Y cuando regresó a su aldea en 1901, ya no era el ladrón borracho que había partido años atrás. Era otra cosa. Los campesinos notaron el cambio. Había algo en sus ojos, algo magnético, algo peligroso. Rasputín construyó una capilla bajo su casa. Comenzó a predicar, comenzó a sanar y comenzó a tener sexo con sus seguidoras como parte del ritual de purificación. Las mujeres de la aldea caían bajo su hechizo. Decían que cuando Rasputín las miraba, no podían apartar la vista, que su voz era como miel envenenada, que después de estar con él, quedaban en estado de trance durante días. Pero su fama como sanador era real. Curaba enfermedades que los médicos no podían curar. Detenía fiebres, aliviaba dolores. ¿Cómo lo hacía? Nadie lo sabía. Y en 1903, cuando tenía 34 años, decidió que Siberia era demasiado pequeña para él. Tomó su bastón, se puso su túnica raída y caminó hacia San Petersburgo, la capital del imperio más grande del mundo. El campesino sucio iba a conocer a la zarina y todo cambiaría para siempre. 1905. Palacio de Invierno, San Petersburgo. En los salones dorados, donde brillaban las arañas de cristal y los nobles bebían champán, se ocultaba un secreto aterrador. El heredero al trono, el pequeño Alexei Nikolaevich, de apenas 1 año de edad, estaba maldito. Había heredado la hemofilia de su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra. Una enfermedad que convierte cada golpe, cada caída, cada herida pequeña en una sentencia de muerte. La sangre no coagula. Las hemorragias internas devoran al cuerpo desde dentro. El dolor es indescribible. Los mejores médicos de Europa fueron convocados. Examinaron al niño, movieron la cabeza con tristeza. No hay cura, Majestad. Solo podemos rezar. La zarina Alejandra, alemana de sangre, devota, ortodoxa, mujer histérica y desesperada, no aceptaba esa respuesta. Llamó a sanadores, llamó a místicos, llamó a charlatanes. Ninguno funcionó. Y entonces, en 1905, alguien le habló de un Strannik siberiano que había llegado a la capital. Un hombre sucio, de barba larga y enredada, con ojos que brillaban como si tuviera fuego dentro. Decían que curaba con solo tocar, que podía ver el futuro, que hablaba con Dios. Su nombre era Grigori Rasputín. La zarina lo recibió en privado. Rasputín entró en el salón con sus botas llenas de barro.
sin reverencias, sin protocolo. Miró directamente a los ojos de la esposa del hombre más poderoso del mundo, y ella no pudo apartar la mirada. ¿Puedes salvar a mi hijo?, le preguntó. Rasputín sonrió. Su voz era grave, ronca, como si viniera desde el fondo de un pozo. Dios me ha enviado. El niño no morirá mientras yo esté cerca. Era una afirmación imposible, arrogante, blasfema. Pero la zarina, en su desesperación, quería creer. La primera prueba llegó en 1907. El pequeño Alexei había sufrido una hemorragia interna después de una caída. Los médicos decían que moriría en horas. Su abdomen se hinchaba, su piel se volvía azul. El dolor lo hacía gritar hasta quedarse sin voz. Rasputín fue llamado al palacio. Entró en la habitación. Los médicos lo miraron con desprecio. ¿Qué podía hacer un campesino analfabeto que ellos, con toda su ciencia, no podían hacer? Rasputín se sentó junto a la cama del niño, le tomó la mano, lo miró a los ojos y comenzó a rezar. No era una oración normal, era un murmullo continuo, un cántico hipnótico. Las palabras se repetían una y otra vez hasta convertirse en un sonido sin sentido. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, y el niño dejó de gritar. La hinchazón comenzó a bajar. La hemorragia se detuvo. Los médicos no podían explicarlo. La zarina cayó de rodillas llorando. «Es un milagro», susurró. ¿Qué hizo Rasputín realmente? Los escépticos modernos tienen varias teorías. Algunos dicen que usaba hipnosis, que su voz monótona y su mirada penetrante inducían un estado de trance que calmaba al niño, reducía su ansiedad, y eso, de alguna forma, ayudaba a que la sangre coagulara. Otros dicen que simplemente prohibía el uso de aspirina, que acababa de ser descubierta y que los médicos daban al niño sin saber que empeora la hemofilia. Pero quienes lo vieron actuar cuentan otra cosa. Cuentan que cuando Rasputín miraba a alguien, esa persona perdía la voluntad. Sus ojos azules no parpadeaban, te miraban hasta el fondo del alma, y sentías que te estaba desnudando, que podía ver cada mentira, cada pecado, cada secreto. Las damas de la corte decían que después de hablar con él, no podían dormir durante días, que soñaban con él, que sentían un deseo animal que nunca habían experimentado antes. Los hombres decían que sentían miedo, un miedo irracional, como si estuvieran frente a un depredador disfrazado de humano. Y el niño Alexei, cuando sangraba y gritaba de dolor, cuando Rasputín lo miraba y le hablaba con esa voz grave, entraba en un estado de calma sobrenatural. La ciencia no tenía explicación, pero la zarina no necesitaba explicaciones, solo necesitaba resultados. Desde ese día se convirtió en nuestro amigo, el hombre más poderoso de Rusia sin ser noble, sin ser militar, sin ser sacerdote oficial. Un campesino sucio que ahora comía en los platos de oro del zar. Y el precio que Rusia pagaría por ese milagro sería la sangre de millones. De día, Rasputín era el santo. Visitaba el palacio vestido con túnicas humildes. Rezaba con la familia real. Bendecía al niño. Consolaba a la zarina con palabras suaves. Dios protege a tu hijo. Mientras yo rece, él vivirá. El zar Nicolás II, hombre débil y supersticioso, creía cada palabra. Pero de noche Rasputín era otra cosa. Vivía en un apartamento modesto en la calle Gorokovaya. Y cada noche, ese apartamento se convertía en un templo del pecado. Llegaban mujeres, muchas mujeres, esposas de nobles, hijas de generales, viudas ricas, actrices, prostitutas. Todas querían una bendición de Rasputín, y Rasputín les daba su bendición. La policía secreta del zar vigilaba el apartamento las 24 horas. Tomaban notas, escuchaban, espiaban por las ventanas, y lo que documentaron era obsceno.
Rasputín bebía vodka hasta perder el equilibrio. Bailaba, cantaba canciones vulgares, manoseaba a las mujeres en público. Las llevaba a su habitación de una en una, de dos en dos, de tres en tres. Las damas salían horas después con el cabello descompuesto, los vestidos arrugados y una mirada vidriosa en los ojos. Cuando los reportes llegaban al zar, él los rechazaba. Son mentiras, calumnias de sus enemigos. Porque para el zar, Rasputín era el único que mantenía vivo a su hijo, y eso era lo único que importaba. Hay cientos de testimonios sobre las proezas sexuales de Rasputín. Se decía que su miembro era de tamaño sobrenatural. Después de su muerte, según la leyenda, fue cortado y preservado en un frasco. Actualmente supuestamente existe en un museo erótico en San Petersburgo, aunque probablemente sea falso. Se decía que podía tener relaciones durante horas sin cansarse. Se decía que las mujeres que se acostaban con él caían bajo un hechizo del que no podían escapar. Una noble escribió en su diario: «Me sentí sucia después, avergonzada, pero al mismo tiempo deseaba volver, como si me hubiera inyectado un veneno que ahora necesitaba para vivir». Otra mujer, interrogada por la policía, dijo: «Él me dijo que pecar con él no era pecado, que era un sacramento, que mi alma se purificaría solo si me entregaba completamente a él». Y le creí. Rasputín predicaba su doctrina Gelistí en cada encuentro. Para alcanzar a Dios, primero debes caer. Solo el que ha pecado mucho puede arrepentirse mucho, y solo el que se arrepiente mucho será perdonado. Era una perversión del cristianismo, pero era efectiva, porque las mujeres de la alta sociedad rusa, reprimidas por décadas de moral victoriana, encontraban en Rasputín una justificación religiosa para sus deseos. No estaban pecando, estaban buscando a Dios, y Rasputín se convirtió en su profeta del placer. Mientras el imperio se desmoronaba, mientras Rusia sangraba en la Primera Guerra Mundial, mientras millones de soldados morían en las trincheras, Rasputín bebía champán y fornicaba en su apartamento. La nobleza lo odiaba. Lo llamaban el monje sucio. Decían que había hechizado a la zarina, que controlaba al zar como un titiritero. Los rumores más oscuros decían que Rasputín y la zarina eran amantes, que el zar era un cornudo ciego. No había pruebas, pero el daño estaba hecho. Rasputín se había convertido en el símbolo de la corrupción de la monarquía. Y en 1916, cuando Rusia estaba al borde del colapso, un grupo de nobles decidió que había que eliminarlo. No por justicia, no por Dios, sino para salvar el trono. Pero lo que no sabían es que matar a Rasputín no sería como matar a un hombre normal. Sería como intentar matar a una fuerza de la naturaleza. Diciembre de 1916. San Petersburgo. El invierno ruso es implacable. La nieve lo cubre todo. El hielo convierte el río Neva en un desierto blanco. Y en un palacio junto al río, un grupo de hombres planea un asesinato. El líder es el príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, casado con la sobrina del zar, bisexual, adicto al hachís, un dandy decadente que finalmente encontró un propósito: matar al monje. Con él están Gran Duque Dmitri Pavlovich, primo del zar; Vladimir Purishkevich, miembro de la Duma, político ultraconservador; Dr. Stanislav Lazovert, quien proporcionará el veneno; teniente Sergei Sukhotin, militar que ayudará con la logística. El plan es simple. Yusupov atraerá a Rasputín al palacio con la promesa de presentarle a su esposa, la bella princesa Irina. Le darán pasteles y vino envenenados con cianuro de potasio. Cuando muera, arrojarán su cuerpo al río. Nadie sabrá nunca qué pasó. Pero el plan era simple:
La ejecución sería una pesadilla. 29 de diciembre de 1916. Medianoche. Yusupov llega al apartamento de Rasputín disfrazado de chofer. Rasputín lo espera vestido con su mejor ropa. Una camisa de seda bordada con flores, regalo de la zarina, pantalones de terciopelo, botas lustradas, huele a jabón barato, se ha peinado, está de buen humor. Pero hay algo en sus ojos, una inquietud, como si supiera que algo no está bien. Llegan al Palacio Yusupov. Bajan a un salón del sótano que ha sido decorado especialmente. Hay una chimenea encendida, cortinas de terciopelo, un crucifijo en la pared y sobre la mesa una bandeja con pasteles. Arriba los conspiradores esperan. Han puesto un gramófono sonando para simular que hay una fiesta. Yusupov ofrece los pasteles a Rasputín. ¿No quieres probar? Son los favoritos de Irina. Rasputín los mira con desconfianza, los huele, luego los rechaza. No tengo hambre. Yusupov siente el pánico subir por su garganta. Ofrece vino, también envenenado. Rasputín lo acepta. Bebe un vaso, luego otro, luego otro. Suficiente cianuro para matar a 5 hombres. Yusupov espera. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Rasputín pide más vino. Media hora, 1 hora. Rasputín canta canciones, habla de la zarina, cuenta historias de Siberia. No muestra ningún síntoma. Arriba los conspiradores están aterrorizados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no muere? El doctor Lazovert está al borde del desmayo. Yusupov sube, toma un revólver del gran duque. Si el veneno no funciona, las balas sí. Yusupov baja de nuevo. Rasputín lo mira con esos ojos azules penetrantes. ¿Dónde está Irina? Prometiste presentármela. Yusupov señala el crucifijo en la pared. Grigori, deberías mirar ese crucifijo y rezar. Rasputín se da vuelta confundido. ¡Bang! Yusupov le dispara en el pecho a quemarropa. Rasputín cae hacia atrás. Golpea el suelo. Queda inmóvil. Los conspiradores bajan corriendo. Lo examinan. Está muerto. Envuelven el cuerpo en una cortina. Salen del palacio a buscar el coche para transportarlo. Yusupov se queda solo con el cadáver. Y entonces los ojos de Rasputín se abren. Se levanta del suelo como si fuera un muerto viviente. Sus labios se mueven. Sale un sonido gutural, bestial. Se lanza sobre Yusupov. Lo agarra por el cuello. Yusupov grita. Se libera. Corre escaleras arriba. Rasputín lo sigue. Sale al patio, arrastrándose, sangrando, pero vivo. Félix, Félix, te voy a contar todo a la zarina. Purishkevich, que está en el patio, ve la escena. Saca su revólver. Bang. Le dispara en la espalda. Rasputín sigue arrastrándose. Bang. Otro disparo. Finalmente se detiene. Cae sobre la nieve, pero aún respira. Los hombres lo rodean. Lo golpean con palos de hierro. Le dan patadas. Le aplastan la cabeza. Lo envuelven en una alfombra. Lo atan con cuerdas. Lo meten en el coche. Conducen hasta el puente Petrovsky sobre el río Neva. Rompen el hielo. Arrojan el cuerpo al agua helada y se van, convencidos de que finalmente está muerto. 3 días después, un zapato flotando en el hielo delata la ubicación del cadáver. Lo sacan del agua. El forense hace la autopsia y encuentra algo que los llena de horror. Hay agua en los pulmones de Rasputín. Eso significa que cuando lo arrojaron al río, todavía estaba vivo. Murió ahogado, bajo el hielo, luchando por respirar en la oscuridad helada. El hombre al que le dieron suficiente cianuro para matar a 5 personas, al que le dispararon 3 veces, al que golpearon con palos, murió finalmente por ahogamiento. Como si la muerte normal, la muerte de las balas y el veneno, no pudiera tocarlo. Era como si tuviera un pacto con algo más allá de este mundo. Y su última profecía estaba a punto de cumplirse. 1 mes antes de su muerte, Rasputín había escrito una carta.
Se la entregó a su secretario con instrucciones de abrirla solo si algo le pasaba. La carta decía: «Siento que partiré de esta vida antes del 1 de enero. Si soy asesinado por campesinos comunes, el zar de Rusia no tiene nada que temer. Seguirá en su trono durante años. Pero si soy asesinado por boyares, nobles, por hombres de sangre azul, entonces ninguno de la familia del zar sobrevivirá más de 2 años. Morirán a manos del pueblo ruso. El imperio caerá. Rusia se ahogará en su propia sangre». Cuando el zar leyó esa carta, sintió el frío de la tumba, porque Rasputín había sido asesinado por nobles, por su propio primo, por el esposo de su sobrina. La profecía estaba en marcha. Febrero de 1917, apenas 2 meses después de la muerte de Rasputín. La revolución estalla. El pueblo de San Petersburgo se levanta contra el zar. Marzo de 1917. Nicolás II abdica. La dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante 300 años, termina. Julio de 1918. 18 meses después del asesinato de Rasputín. En un sótano de Ekaterimburgo, la familia real es ejecutada. El zar, la zarina, las 4 hijas, el pequeño Alexei, todos fusilados. Sus cuerpos arrojados a una mina abandonada y quemados con ácido, tal como Rasputín lo había predicho. Ninguno sobrevivió más de 2 años. Pero la historia de Rasputín no terminó con su muerte. Por orden de la zarina, su cuerpo fue enterrado en secreto en los jardines del Palacio Imperial de Tsarskoye Selo. Pero cuando los revolucionarios tomaron el poder en 1917, desenterraron el cadáver, lo llevaron a un bosque, lo empaparon en gasolina y lo quemaron. Cuentan que cuando el fuego consumió el cuerpo, el cadáver se sentó, como si estuviera vivo. Era solo una contracción muscular causada por el calor. Pero los soldados huyeron gritando: «¡El demonio no quiere morir!». Las cenizas fueron dispersadas al viento, y Rasputín finalmente dejó este mundo. Pero su leyenda apenas comenzaba. Más de 100 años después, seguimos preguntándonos quién era realmente Grigori Rasputín. ¿Era un sanador genuino con dones sobrenaturales? ¿O era un charlatán con habilidades hipnóticas? ¿Era un místico que creía sinceramente en su misión divina? ¿O era un depredador sexual que usaba la religión como máscara? ¿Era el salvador del niño enfermo? ¿O era el destructor del imperio? La verdad probablemente es más compleja. Rasputín era un hombre de contradicciones absolutas. Creía en Dios con fervor fanático, y al mismo tiempo vivía como si no existieran reglas morales. Sanaba al heredero al trono con sus oraciones, y al mismo tiempo destruía la reputación de la monarquía con sus orgías. Era un campesino analfabeto, pero manipulaba a la familia más poderosa de Europa. Predicaba humildad, pero vivía rodeado de lujo y adulación. Y al final, cuando lo asesinaron, su muerte fue tan imposible que parece sacada de una leyenda, como si la realidad misma rechazara la idea de que un hombre así pudiera morir de forma normal. Hay una última pregunta que nadie ha respondido. ¿Cómo detuvo realmente la sangre del niño? Los escépticos dicen que fue suerte, que la hemofilia tiene episodios que se detienen solos, que Rasputín siempre llegaba cuando el episodio estaba terminando. Otros dicen que fue hipnosis, que calmaba al niño y que eso de alguna forma ayudaba. Pero quienes estuvieron allí cuentan otra cosa. Cuentan que cuando Rasputín ponía sus manos sobre el niño y rezaba, la temperatura de la habitación cambiaba, que sentían una presencia. Cuentan que los ojos de Rasputín brillaban en la oscuridad.
Cuentan que el niño, en medio del dolor insoportable, quedaba paralizado mirándolo, como un ratón mirando a una serpiente, y que la sangre se detenía, no porque Rasputín fuera un santo, sino porque había algo en él que no era completamente humano. Grigori Rasputín vivió como un torbellino de contradicciones. Fue el hombre más odiado de Rusia y el más necesario. Fue llamado santo por unos, demonio por otros. Salvó la vida de un niño una y otra vez. Pero su presencia en el palacio desencadenó la caída de un imperio y la muerte de millones. ¿Era consciente de lo que estaba haciendo? ¿O era simplemente un hombre con un don que no podía controlar? Nostradamus vio el futuro, pero no pudo cambiarlo. Rasputín cambió el futuro, pero no pudo verlo. Ambos pagaron el precio de jugar con fuerzas más grandes que ellos mismos. Y ambos nos dejaron la misma lección incómoda. Algunos hombres no están hechos para este mundo. Nacen con grietas en el alma, por donde se filtra algo más antiguo, más oscuro, más poderoso. Rasputín fue uno de ellos. Y cuando el imperio ruso ardió en sangre y fuego, cuando millones murieron en la guerra civil, cuando la dinastía de 300 años se extinguió en un sótano oscuro, la gente recordó las palabras finales de su carta profética. Rusia se ahogará en su propia sangre. Y así fue, porque el monje loco, el diablo santo, el hombre que no podía morir, había visto algo que nadie más podía ver. Había visto el fin. Y cuando intentaron silenciarlo con veneno, balas y agua helada, ya era demasiado tarde. Su profecía ya estaba escrita. Y el destino, como siempre, cumplió su palabra. Hoy, más de 100 años después, Rasputín sigue vivo, no en carne, sino en leyenda. Su nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación, de poder oculto, de influencia siniestra. Decimos es un Rasputín cuando alguien ejerce control hipnótico sobre otro. Su imagen aparece en películas, libros, canciones, siempre como el villano, siempre como el monstruo. Pero quienes estudian su historia saben la verdad. No era un monstruo, era algo peor, era un espejo que mostraba la desesperación de una madre dispuesta a cualquier cosa por salvar a su hijo. Un espejo que mostraba la decadencia de una nobleza corrupta, dispuesta a matar para preservar su poder. Un espejo que mostraba la fragilidad de un imperio sostenido solo por la ilusión de que Dios había elegido a sus gobernantes. Rasputín simplemente hizo lo que siempre hizo. Miró a la gente a los ojos y les dijo la verdad que no querían escuchar, que el niño estaba maldito, que el imperio estaba muriendo, que todo se derrumbaría. Y por decir esa verdad, intentaron matarlo de todas las formas posibles. Pero la verdad no muere con veneno, no muere con balas, no se ahoga bajo el hielo. La verdad simplemente espera. Y cuando finalmente emerge, lo hace con el poder acumulado de años de negación. Esa fue la última lección de Grigori Rasputín. Puedes intentar matar al mensajero, pero el mensaje siempre sobrevive. Y así, en una noche de diciembre de 1916, cuando arrojaron su cuerpo al río Neva, pensaron que habían salvado a Rusia. No sabían que acababan de sellar su destino, porque Rasputín, incluso muerto, seguía teniendo razón. El imperio caería, la familia real moriría, Rusia se ahogaría en sangre, todo tal como lo había predicho. Y en algún lugar, bajo el hielo oscuro del río, mientras su vida se apagaba, tal vez Grigori Rasputín sonrió por última vez. Porque sabía algo que sus asesinos nunca entenderían: que matar al profeta no mata la profecía, solo la confirma. Si has sobrevivido a esta historia, suscríbete a la historia oculta.
La próxima semana desenterraremos un secreto aún más oscuro.